Ok, listo. Ok. Hola clase, soy Larel. Hablaremos de la influencia china en Latinoamérica. Soy Larel Johnson y estamos hablando en este orden. Hablaré de la influencia en la historia, negocios e inversiones y la cultura. Nathan hablará de exportaciones y exportaciones. Scarlett hablará de Belt y Road. Es un camino comercial, se llama BRI. Okay. Ok, quiero hacerles una pregunta. Entonces, ¿cuál es la historia con China y Latinoamérica? ¿Qué sabe de esto? ¿Alguna cosa en su historia que les aprendieron? Eso me gusta mucho. Ok, entonces, en 1600, China tenía este comercio, es una ruta comercial, se llama el Galeón de Manila. Es muy interesante, felicito este intercambio de porcelanas, seda y especies entre México y China, también por Cuba, España y Perú. Entonces, en 1840, más de 100 millones de chinos estaban enviados como coolies. Coolies, unos sirvientes contratados, o sea, hicieron trabajo esclavos. Entonces, vamos a ver un video para antes, más de toda la historia que pasó, fue más como inmigrantes chinos que trabajaban mucho aquí. Bueno, no aquí, como en América Latina. Hace unos 500 años, el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el Océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila, las naves españolas que desde Acapulco, en México, llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas rumbo a México y Europa venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También especias americanas, que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años, resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China, el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después, pueden seguir juntos este camino. Muy interesante, ¿no? Esto me interesa bastante, que ya mucho tiempo los chinos han afectado Latinoamérica. Su influencia no solo fue de negocios o de exportaciones e importaciones, fue de ciencia, ideas, comida, el arte, todo eso. Es muy interesante para mí. Okay. Entonces, los negocios y los trabajadores en China, en Latinoamérica, ellos trabajan mucho en minera y cosas militares, y tienen mucha propiedad en América Sur. En esta foto es un proyecto minera Chinalco, como que es en Perú. Es muy interesante para mí que usan mucho sus resources. Entonces, los únicos países que tienen comercio libre es Perú, Chile y Costa Rica. Algo muy interesante que encontré en mis estudios dice que en la actualidad Perú cuenta con
la mayor comunidad de diáspora china en la región, que representa alrededor de 5% de la población, es decir, 1 millón de personas. Entonces, 1 millón de personas que están en Perú son chinos y aún más en Venezuela. Y esto porque en la historia muy pasado, disculpe, muy atrasado, Perú estaba buscando manos para trabajar más barata y ya llegaron 100 millones de inmigrantes chinos y ya todavía están ahí. Entonces, las inversiones. China está invertidos en industrias energéticas, infraestructuras y especial de la región, en cosas militares, ferrocarril transcontinental, eso está en camino, como está trabajando en esto, es un proyecto. Y China ha reforzado sus lazos militares con varios países, especialmente Venezuela. China vende mucho de sus cosas militares a Latinoamérica, entonces Latinoamérica compra bastante, mucho cosas militares. O sea, China ha superado a Estados Unidos como mayor socio comercial de Sudamérica. Okay, tengo otro video, es muy interesante, quiero que se escuche más. Y hay una preocupación que tienen las personas de influencia china en Latinoamérica. Sus banderas ondean juntas en el puerto de La Habana. 250 trenes chinos de pasajeros recorrerán Cuba antes de fin de año. Las inversiones chinas en la isla crecen, pero Cuba no es el único objetivo del gigante asiático. En los últimos años, China se ha convertido en el primer inversionista de América Latina, donde ha gastado unos 130.000 millones de euros desde 2005. Uno de los principales destinos es Venezuela. El país caribeño ha financiado buena parte de su reciente actividad petrolera con la ayuda de unos 60.000 millones de euros en la última década. Otro gran cliente es Brasil, que ha obtenido unos 25.000 millones de euros para financiar puertos y otras infraestructuras. Los inversionistas chinos también están en Nicaragua, donde planean abrir un canal que conecte el Mar Caribe con el Océano Pacífico. Un proyecto que, sin embargo, ha perdido impulso debido a las protestas de los habitantes de la zona y a dudas sobre los términos del acuerdo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, critica el desembarco económico chino en su área de influencia geopolítica inmediata. Según Pompeo, los créditos chinos financian a líderes corruptos y crean dependencia de Pekín. Pero los expertos están convencidos de que los lazos económicos entre China y América Latina crecerán aún más en los próximos años. Bueno, muy interesante, ¿no? Entonces, China está muy involucrado a América Sur y países latinos. Es algo que muchas personas tienen cuidado con y otras personas les amaban mucho porque hay mucha oportunidad con China haciendo exportaciones y importaciones y también sus inversiones. Entonces, sus banderas ondean. Entonces, quiero hacerles una pregunta, quiero que les piensen, porque no puedo escuchar lo que dicen, pero quiero, esta pregunta es, ¿hay que preocuparnos por la influencia china en Latinoamérica? Disculpe. Y bueno, pienso que en algunos casos que sí, y en algunos casos que no, está muy bien que tenemos más oportunidades gracias a Latinoamérica, gracias a China, y gracias a todas las partes del mundo. Pero sí puede ser un problema porque ya hay más poder por China, más autoridad y más control que no necesariamente queremos. Entonces, quiero que les piensen mucho en esta pregunta cuando están escuchando. Ok, intercambio cultural. Entonces, escogí hacer ese intercambio cultural más en comida, porque no hay mucho tiempo. La comida china en Perú se llama chifa. Cuando estuve en Perú, todos los peruanos aman mucho su chifa. Creo que es chifa. Entonces, hay una calle en Lima, Perú, que se llama Calle Campón. Es donde
vivieran los chinos cuando llegaran 100 millones de inmigrantes chinos. Gracias a los chinos tenemos lomo saltado. Es uno de mis platos favoritos peruanos. Es stir fry y soy sauce, esos dos, y arroz, esos tres llegaron de China. Entonces, gracias a los chinos, los peruanos han creado lomo saltado y es mi plato favorito. Bueno, gracias por su tiempo. Vamos a hablar de importaciones y exportaciones. Muchas gracias por pasarme el tiempo para seguir este tema de la influencia china en Latinoamérica. Voy a compartir y mostrarles un poco acerca de cómo funcionan la importación y exportación para darles una idea de cuánto dinero están gastando y para ver cómo funciona entre China y Latinoamérica. Vamos a ir a la presentación. Entonces, las importaciones y exportaciones. Empezaremos con un video que explica un poco acerca de la influencia que tiene China económicamente entre los tratados de libre comercio que tiene y también los productos y la cantidad de dinero que compran y que venden. Desde el inicio de este milenio, la importancia económica y política de China en América Latina ha estado creciendo. Hoy, la región es el segundo mayor receptor de inversión directa china, y varios países de Latinoamérica han acordado participar en el proyecto de infraestructura y comercio global de Beijing, denominado como la Nueva Ruta de la Seda. ¿Qué influencia tiene China en la economía latinoamericana y cómo Occidente planea contrarrestarla? China sigue ampliando su presencia en Latinoamérica. Entre el 2002 y el 2021, sus cifras comerciales con la región se dispararon, pasando de 18.000 millones de dólares a casi 449.000 millones. A este ritmo, superará los 700.000 millones de dólares en el 2035. Estas ganancias se han visto impulsadas en parte por los acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú. Pekín también está trabajando en un amplio acuerdo con Ecuador y ha involucrado a 21 países en la iniciativa comercial propia. Recientemente, Argentina se convirtió en el 20º país de la región que se sumó a la iniciativa china de la Franja. Ni la pandemia ni la crisis global en la cadena de suministros pudo detener este crecimiento exponencial entre el país asiático y América Latina, por lo que varios analistas señalan que desde la región ven a China como una fuente de oportunidades que otros países no ofrecen. China actualmente es el segundo socio comercial de mayor importancia de la región. En el 2021, las exportaciones de América Latina hacia China llegaron a unos 222.582 millones de dólares, lo que representa un incremento del 31.4% respecto al año anterior. Según el organismo de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, es destacado el ascenso del 43% en las exportaciones chinas con respecto a los números previos a la pandemia, mientras que economías como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón mostraron números más modestos, entre el 6% y el 12%. Ok, entonces pudimos ver mucho acerca de qué crecimiento tiene la economía latinoamericana entre ellos y China. Entonces, tengo unas preguntas para que ustedes puedan ir pensando antes de que sigo en el siguiente paso de la presentación. La primera siendo, ¿cuál piensas que sea el producto más exportado de China a Latinoamérica? O sea, puede también hacer la misma pregunta, pero diciendo, ¿qué producto piensas que Latinoamérica importa más de China? Porque hay muchos productos que produce Latinoamérica, o sea, no es una región del mundo que no tienen recursos naturales, que no tienen muchas cosas, pero sí hay cosas que no producen.
y tienen que importarlos, que China exporta a Latinoamérica. La siguiente pregunta, ¿qué país exporta más a China y qué país importa más de China? Y la última pregunta, ¿cuánto dinero es gastado en la importación de productos chinos a Latinoamérica? Vamos a ver. Las relaciones de importación y exportación entre Latinoamérica y China son muy importantes porque China es un comprador grande de productos agrícolas y extractivas. Entonces, como hay muchos de esos en Sudamérica, hay muchos metales preciosos, hay petróleo y muchas cosas que exportan a China porque China pues, quiere comprarlas y no tiene los recursos naturales propios para poder manufacturarlos en su propio país. Como dijo en el video, China es el socio comercial más grande de Sudamérica y el segundo más grande con toda Latinoamérica aparte de Estados Unidos, porque es el primero. Y también Beijing tiene tratados de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú. Y hay 20 países que se han adherido a esa iniciativa de la franja y la ruta que estaban explicando en el video igual. Y eso también es muy importante para China porque eso ayuda a que ellos pueden aumentar la cantidad de dinero que están produciendo cada año. Entonces, vamos a ver las importaciones de China a Latinoamérica primero y voy a explicar los países latinoamericanos que importan más de China y escogí los 5 países que importan más. Cuando ves MM son 1000 millón y M son millón. Vamos a empezar con Brasil porque Brasil tiene la economía más fuerte de toda Latinoamérica. Los productos que importan más son teléfonos por más de $1.000 millones, que es bastante. Puedes ver mucho que hay celulares y teléfonos chinos en toda Latinoamérica y es algo muy, muy importado. Los equipos de radiodifusión, estos equipos vas a ver que no son producidos en Latinoamérica y que casi cada país importa estos equipos. Entonces eso es muy importante. Los dispositivos semiconductores que son usados en los productos electrónicos y para la infraestructura electrónica de un edificio. Los barcos especiales, porque como Brasil tiene una costa muy grande, pues usan muchos barcos para la importación, exportación y el movimiento entre la importación y exportación entre el país. Y la última de la lista son insecticidas. Pues ya ves que es el bosque Amazon. Entonces, pues me imagino que hay muchos bichos y también usan la insecticida para que los insectos no comen la fruta, verdura, los productos agrícolas en general. El siguiente país es Chile. Chile, pues puedes ver, y Perú, los equipos de radiodifusión, es el primer producto y el producto más importado de China. En Chile los generadores eléctricos, creo que hay muchos pueblos que no tienen electricidad y muchos lugares que no lo tienen, entonces por eso lo compran. Las computadoras, que Chile no es un país que produce mucho producto electrónico, entonces lo importan de China. Igual que los autos, hay muchos autos chinos en Chile y los artículos de ropa que no solo tiene que ser ropa en general, pero tela y todo eso. Perú, los equipos de radiodifusión, las computadoras, la ropa, también importan mucho hierro porque no es un país que produce mucho hierro, pero produce otros metales preciosos y los neumáticos de goma, o sea, llantas de carro, coche, auto. ¿Ok? Uruguay importa equipos de radiodifusión igual, las insecticidas, computadoras, fertilizantes. Uruguay es un país que exporta mucho la soja, entonces me imagino que lo usan para esa razón. Y las pantallas de video. México siendo, creo que el segundo país segundo que importa más de China. Las piezas de maquinaria de oficina son muy importantes para ellos porque tienen muchas oficinas por todas partes del país. Los teléfonos celulares, las pantallas de cristal líquido, o sea, mucho las pantallas, o sea, la televisión,
todo relacionado con ello. Partes de autos, porque México es un productor muy grande de autos, especialmente de la compañía Ford, y pues compran las partes extras de China y los equipos de radiodifusión igual. Ahora veremos las exportaciones más grandes de Latinoamérica y escogí los 5 países que exportan más a China, son los iguales medidos. Vamos a empezar con Chile. Chile tiene mucha cobre. Entonces exportan mucho la cobre a China. La cobre es una parte esencial en la manufacturación de cualquier cosa electrónica. Entonces me imagino que por esta razón importan mucho el cobre para que puedan hacer sus productos electrónicos y después venderlos de regreso a todos los países. Las frutas deshuesadas, la pulpa de madera químico, sulfato, que es usado en los productos de papel, ropa y comida. Si ves el segundo foto en esta presentación, puedes ver qué es la pulpa de madera químico. Y yo no sabía que se usaba en la comida, pero en China lo usan en la comida. Entonces, qué interesante. La carne de cerdo exportan mucho y obviamente el vino. Sabemos que Chile es un país que produce mucho vino, entonces, pues por esa razón lo exportan mucho a China. El siguiente país, Brasil, exportan mucha soja, mucha soja, hierro y petróleo porque tienen esos recursos naturales. China no produce tanto petróleo como otros lugares, nos lo compra de Sudamérica porque es más barato. La carne bovina congelada, que me interesó mucho, que exportan mucha carne a China, y también el azúcar. Perú igual, exportan un poquito de cobre, hierro. Ves que exportan hierro, pero importan más hierro de lo que exportan alimentos para animales. Metales preciosos, que hay muchos metales preciosos, especialmente el oro en Perú, y el petróleo, igual un poquito. Uruguay exporta mucho la carne bovina congelada, es su primer exporte más grande con China. La pulpa de madera, también exportan mucha soja, despojos de animales comestibles que se come mucho en China y también en mucho de Latinoamérica, y la madera, que es un producto muy importante igual. Argentina, su primer exporte, el segundo exporte más grande es la carne bovina congelada, pero el primero es soja. O sea, Argentina produce bastante soja. Y el aceite de soja también exportan mucho. Igual junto con los mariscos, que es combinado, o sea, cualquier tipo de marisco, todo combinado. Me interesó mucho, no sé cómo lo transportan, pero lo hacen. Y también un poquito de petróleo. Y esos son todas las importaciones y exportaciones entre China y Latinoamérica. Y es muy importante ver cuáles son estos productos y puedes ver de esta forma cuáles productos son más abundantes en China que son exportados a Latinoamérica y cuáles productos no tienen en China que China tiene que importar de Latinoamérica para que funcione un poquito mejor el país y la economía. Bueno, yo voy a hablar sobre la influencia de China en América Latina. Primero que todo me gustaría mencionar que, según los expertos, se dice que las relaciones entre China y América Latina son medidas por 2 factores. Uno, la necesidad que se tiene de obtener recursos para el desarrollo de la economía de China, y 2, el deseo de poder estrechar lazos políticos con estos países. Desde los años 90, China ha buscado ampliar los vínculos a un nivel más comprensivo y amplio, así integrando los planes gubernamentales y no gubernamentales, y también manteniendo relaciones con 20 países de la región de América Latina. Hay 14 países latinoamericanos que cuentan con embajadas en China. Esta diversificación es bastante interesante para los expertos y para la gente. Es importante destacar que China mantiene relaciones políticas con partidos de muchos países latinoamericanos. Su objetivo es desarrollar mecanismos de cooperación informales como un paso previo a los vínculos diplomáticos que se espera tener. Esto es algo que se refleja con sus relaciones con los 20 partidos políticos de las 13 naciones con las que aún no mantiene lazos diplomáticos formales. China tiene una importancia comercial bastante creciente para esta región del mundo.
especialmente con países como Chile, Argentina, Perú y Brasil. Y también en una escala menor, ha tenido un crecimiento de importancia comercial con países como México, Venezuela y Costa Rica. Además de todo esto, China ha firmado tratados de cooperación económica y tecnológica con 16 países, tratados de doble tasación con 5 y tratados de estímulo y protección recíproca de la inversión con 11 países. China es el principal socio comercial de América del Sur y también es una fuente importante de inversión extranjera directa como de préstamos en energía e infraestructura, e incluso a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, que es un proyecto que todavía sigue en desarrollo, y después hablaré de esto. China ha realizado importantes inversiones en el sector espacial de América Latina y también ha reforzado sus vínculos militares con muchos países. Entre ellos, cabe recalcar Venezuela, que es un país en el que se ha visto tiene una relación bastante estrecha. Se comparten muchos tratados, se han visto que tienen una relación bastante cercana. Hay muchos ciudadanos chinos que han logrado vivir en Venezuela por mucho tiempo, han logrado obtener el pasaporte venezolano. Entonces esto es algo que no se ha visto en muchos países, esta relación tan estrecha que tiene China y Venezuela, y es algo que vale la pena recalcar. Voy a mostrar un video que me pareció bastante interesante para poder entender un poco más sobre la relación entre China y América Latina. Buenas noches, es momento de actualizar la información económica en France 24 en español, y nos acompaña por supuesto nuestro compañero Jorge Hurtado. Jorge, vamos a dedicar esta crónica de economía a lo que son los vínculos comerciales entre China y América Latina. Comencemos hablando del crecimiento del comercio entre América Latina y China. Así es, y es que recientemente la Agencia de Aduanas de China reveló unos datos que muestran el interés de China en la región de América Latina y el Caribe. 2021 fue un año récord para el comercio entre China y América Latina. En total, el valor del comercio registrado fue de 450.000 millones de dólares. Esto en medio de los problemas de la cadena de suministro y la crisis generada por la pandemia del coronavirus. La cifra del intercambio comercial es reflejo de una enorme complementariedad, según algunos expertos. Actualmente, China es el segundo mayor socio comercial de la región y el comercio entre las dos partes aumentó un 41% respecto al año anterior. Y sobre este dato, a nivel global, los intercambios de China crecieron más que la Unión Europea e inclusive que los de Estados Unidos. Pero, ¿cómo inició el interés de China en la región? Se lo preguntamos a Alejandro Godoy, él es especialista en asuntos de Asia y Medio Oriente, y esto nos dijo. China empezó un proceso muy grande de crecimiento y en los últimos 30 años sacando a más de 600 millones de personas de la pobreza. Y cuando se saca personas de la pobreza, ¿qué necesita? Necesita alimentos, necesita materias primas, los cuales aquí en América Latina los tenemos en cantidad. Y precisamente alrededor del año 2008, 2009, es cuando se da una primera, llamémoslo entre comillas, luna de miel de China con naciones como Brasil, el cual le ha vendido una cantidad impresionante de alimentos. Chile ha ganado mucho también porque tiene unas reservas, como bien se sabe, probadas, inmensas de cobre. Venezuela, también un socio importante en el tema del petróleo, ha sido fundamental. Argentina en el tema de los cárnicos de igual manera. Y otras naciones que al inicio no se acercaron tanto, pero que hoy por hoy tienen unas importantes inversiones como Colombia, que el tema del metro de la capital de Bogotá o un proyecto de tren de cercanías también van a estar financiados con capitales chinos. Por ende, hoy ya tiene una presencia sólida en toda la región. Ahora, Jorge, una pregunta que... Bueno, me pareció bastante interesante poder hablar del proyecto de la Franja y la Ruta, que es algo que ha traído mucha curiosidad en la parte de la economía y en la parte de la relación de China, no tanto con América Latina, sino con otras partes del mundo.
La Franja y la Ruta es un desarrollo, es una iniciativa que propone el desarrollo de una red multimillonaria de proyectos de infraestructura en Asia, África, Europa y América. Principalmente es para promover el comercio y otras formas de conectividad, al tiempo que mejora las perspectivas de desarrollo económico entre las naciones que van a ser probablemente socias. En los últimos 5 años, este proyecto chino se ha expandido hasta tener un enfoque global e incluir a diversas regiones, entre ellas América Latina. El primer país de esta región en ser parte de ese proyecto fue Panamá, que estableció relaciones con China hace poco de que se desarrolló este proyecto. Luego de Panamá se unió Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Bolivia y Chile, entre numerosos países. Ambas rutas repuntan a mejorar las conexiones del gigante asiático en el continente, pero también hacia el exterior, a modo de ampliar su influencia económica y también política. Inicialmente, esta iniciativa era un intento de tender un puente entre Asia y Europa a través de África y Oriente Medio. Por lo tanto, pues América Latina no era considerada en las primeras fases de este proyecto. Sin embargo, en los últimos años, los líderes de China pues señalaron la creciente atención que tenían hacia esta parte del mundo. Entonces, decidieron que América Latina fuese designada como un nuevo destino de este proyecto en vez de otras opciones que tenían. Esta decisión les ayudó a que esta parte del proyecto fuese más amplio. En el 2017, el actual presidente de ese país, Mauricio Macri, participó en el foro que realizaron de la Franja y la Ruta en Pekín, y en diciembre del 2021, 20 de los 24 países de la región de América Latina y el Caribe han decidido firmar y participar en la iniciativa del proyecto de la Franja y la Ruta. Cabe recalcar que las razones por las que China ha estado ampliando su presencia en América Latina a través de ella son variadas. En primer lugar, América Latina posee una gran cantidad de recursos naturales y materias primas. Tiene una abundancia que puede satisfacer la enorme demanda de China de petróleo crudo, de hierro y de cobre, y muchísimos más. Además, en medio de la creciente preocupación por la seguridad alimentaria, pues los productos agrícolas de América Latina son también bastante cruciales para China. Cabe recalcar que Brasil y Argentina han sido dos de los mayores exportadores de soya y semillas oleaginosas a este país durante décadas. También hay muchas cosas que América Latina necesita que poder llegar a obtener de China. Entonces, esta es una relación que, a pesar de que llama la atención, hasta ahora se ha visto bastante beneficiosa para los dos lados. A mí me gustaría preguntarles por qué creen que China quiere hacer tantas cosas con América Latina. Y la otra pregunta sería, ¿creen ustedes que América Latina se beneficia tanto como lo hace China de estas relaciones? Por favor, déjenme saber lo que ustedes piensan. Muchas gracias por ver nuestra presentación.